Y estamos aquí de nuevo para otro vídeo. Hoy vamos a hablar de algo crujiente, delicioso, entrañable. Un plato que se ha convertido en el rey del reciclaje, que se puede hacer con todo. Estamos hablando, si no lo han adivinado ya, de las croquetas. Porque como dijo Ramón Gómez de la Serna, las croquetas deberían tener hueso para poder contar cuántas nos hemos comido. Prepárate porque rápido y muy breve van las 4 verdades sobre el maravilloso mundo de las croquetas. Vamos. Primera gran verdad que responde a la primera gran pregunta. ¿Cuándo, dónde nacen las croquetas? Vemos. Primero de todo, decirles croqueta viene del término del verbo francés croquer, que significa crujir. El femenino diminutivo de crujir, de croquet, sería croquette, que sería algo así como crujientitas. Hasta entonces, croquet se había utilizado para denominar un pan de pis, un pan de especias, ¿vale? Muy seco y muy duro. Todo absolutamente cambia a final del siglo XVII. ¿Por qué? 1691, François Massialot, cocinero del Duc d'Orléans, el hermano del rey de Francia, publica un libro. Se llama Le Cuisinier Royal et Bourgeois, el cocinero noble, más que real, noble y burgués. En él aparecen 15 recetas con el nombre de croquetas. Ya tenemos las croquetas documentadas. ¿Qué ocurre? Que por entonces las croquetas no eran exactamente igual como las conocemos, porque era una farsa, ¿vale? Con trufa de carne, con huevo, finas hierbas, etc. Y nosotros nos diremos, pero la bechamel no es la base de la croqueta. Correcto. ¿Qué ocurre? Abrimos el gran melón de la bechamel, del cual hablaremos profundamente otro día. Solo decir dos cosas. Tradicionalmente la bechamel se le atribuyó a la Varenne, pero sin embargo no es de la Varenne la primera receta que aparece de la bechamel. Vale, es de La Chapelle. La Chapelle fue cocinero de el conde de Chesterfield, ¿vale? Y publica un libro que le llama The Modern Cook, y en él aparece el turbot a la bechamel, ¿vale? El rodaballo a la bechamel. La primera vez que aparece la bechamel documentada. De esto hablaremos otro día, pero ya tenemos croqueta y bechamel. Tenemos la base. Vamos a por la segunda verdad. Y vamos la segunda verdad. ¿Por qué España es el país croquetero por excelencia? Vemos. Al final, en el siglo XIX, la croqueta ya sale de Francia y se encuentran referencias más o menos similares en muchas partes de Europa. En España, 1812, invasión napoleónica, guerra de la llamada Guerra de la Independencia, la guerra del francés, se les ofrece, está documentado, a soldados ingleses que vienen a ayudar, ¿vale? Un frito de croquetas. Unos pocos años más tarde aparece documentada la croqueta en un libro de receta español. Curioso, 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 no es una receta con bechamel, es una receta de arroz con leche empanizada. Nouvelle cuisine, ya habían inventores en aquella época. ¿Qué ocurre? Mitad del siglo XIX la croqueta ya se expande por todas partes, ya aparecen múltiples versiones de croquetas, la mayoría con base de bechamel. Otras todavía no, son con la farsa. Croquetas, la legendaria de jamón, de bacalao, de salmón, de langosta, miles de croquetas. Todas tienen un nivel alto. ¿Por qué? Porque los primeros en comer croquetas es la nobleza. La gran expansión de la croqueta la hace la burguesía y la clase popular se apodera de ella ya a finales del siglo XIX, en el siglo XX, y la convierte en un plato casero diario. ¿Por qué? Como hemos empezado el vídeo, porque la croqueta es el plato de reciclaje por excelencia. Es rico, es barato y llena la panza. Emilia Pardo Bazán en 1930 compara la croqueta española con la croqueta francesa. ¿Por qué España es el reino? Hay esa fiebre croquetil, perdón, croqueta, coqueleta, concreta. ¿Vale? Y ella compara la croqueta española con la francesa diciendo que la española es mucho más cremosa, mucho más crujiente, mucho más. Y esto nos lleva a la tercera verdad sobre las croquetas.
que viene ahora. Y vamos a por la tercera verdad y el quid de la cuestión, ¿vale? La vamos a la clave. ¿Cómo es una buena croqueta? Entramos en la fisiología croquetil. Estamos ya en pleno desvaríe, croquetero. Una croqueta se compone de tres cosas. Primero de todo, lo que la envuelve. Una capa tiene que ser muy, muy, muy crujiente, pero también muy fina. Esto envuelve que un relleno, ¿vale? El relleno está compuesto por una crema. Segunda parte de la fisiología de la croqueta. Tiene que ser muy, muy, muy cremosa. Esas croquetas de cuando las muerden las tienes que masticar, ¿no? Una croqueta se funde en la boca. Tercera parte de la fisiología de la croqueta, el sabor. Esta crema que te envuelve, este relleno que está hecho, tiene que ser bien, 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 bien sabroso. Con estas tres cosas bien cuidadas, llegamos a la croqueta perfecta. Nos vamos a la cuarta parte donde explicaremos cómo hacerla. Y terminamos con la cuarta verdad, cómo conseguimos nosotros la croqueta perfecta. Ahí van unos pequeños tips. Uno, ¿qué hacemos para que sea sabrosa? Muy importante, el sofrito. ¿Vale? De lo que nosotros vayamos a hacer la croqueta, el leitmotiv tiene que tener una base de un sofrito que se tiene que hacer muy lento durante mucho rato para que los sabores salgan. ¿Vale? Luego esto lo trituraremos o no, depende del resultado que queramos llegar de la croqueta, pero esta será la base del sabor de nuestra croqueta. Segunda, la cremosidad. ¿Cómo conseguimos una croqueta bien, bien, bien cremosa? Como según la base de la croqueta, ya hemos dicho, es una bechamel. Pero la bechamel, según de lo que nosotros la hagamos, ¿vale? Puede hacer solo de leche, mezcla de leche y crema. Para quien no sabe, la bechamel, la base de la bechamel es un roux, que es una mezcla 50% de mantequilla, 50% de harina, cocido a fuego muy bajito durante 20 minutos. Esto será la ligazón de esta crema, ¿vale? Entonces, la proporción de nosotros que le hagamos de roux con la base de esa bechamel, que puede ser aromatizada, en la cual habremos introducido el sofrito, que será lo que le dará sabor. Pensemos que en esta crema, además, estamos integrando o estamos jugando con elementos que son grasos. Los grasos son los transmisores del sabor, ¿vale? Debe ser con mucho sabor o debe tener sabor, ¿vale? Pero cuidado, no nos pasemos de grasa. Entonces, jugar con la mantequilla que va a llevar el roux, con la crema que vayamos a utilizar, con el tipo de leche y con el relleno, con de lo que, el sabor del cual vayamos a hacer la croqueta, será la base de todo este juego. Tercera parte de la fisiología que decíamos, la parte de fuera, lo que cruje. ¿Qué tenemos que hacer? Antes de empanizar las croquetas deben estar bien, bien frías, incluso hasta las podemos medio congelar para que tengan consistencia, porque ¿qué ocurre? Para que sean cremosas no deben tener mucha consistencia, pero nosotros para embolarlas sí las necesitamos. Entonces vamos a tratar esto, incluso se pueden gelatinizar un poco la gelatina, que cuando la friamos se va a fundir y nos hará que podamos trabajar con elementos que luego serán mucho más cremosos, mucho más líquidos. ¿Qué más les digo? El empanizado muy, muy fino, si la consistencia tiene suficiente, si la masa tiene suficiente consistencia, lo podremos hacer. Después de empanizarlas, importante dejarlas enfriar. Muy, muy, muy importante. Esto va a hacer que la croqueta se asiente y que luego la fritura sea mejor. Freírlas de poco a poco con buen aceite, mucho aceite, y que queden sumergidas completamente. Sigue estos consejos y tienes la croqueta perfecta, te lo aseguro. Es fácil, son más que deliciosas. Nos vemos en el próximo vídeo.